Hola con todos. El día de hoy hablaremos acerca de la aplicación de la altimetría en la ejecución de obras urbanas. Tal y como vemos en esta diapositiva, dada la precisión del nivel de ingeniero, nosotros utilizaremos el nivel para lo que será muchas veces el cálculo del volumen de material de desalojo o el volumen de material de relleno. Al momento que nosotros estamos trabajando por sí en las obras de construcción, el peligro es alto, debemos de reconocer qué tipo de suelo estamos trabajando, a qué profundidad nosotros realizaremos nuestras excavaciones, porque según eso, acuérdense, tendremos personal a cargo al cual nosotros tenemos que crear un entorno seguro. Entonces, todo esto parte con identificar dónde estamos trabajando, tomar una medida de corrección para evitar posibles, se puede decir, desenlaces fatales. ¿Cómo puede ser el aplastamiento? Puede que por la profundidad de la excavación, la material de las paredes tienda a caer y aplastar a un trabajador, o caída de diferente nivel, diferentes tipos de peligros. Bien, entonces nosotros para reconocer cómo debemos de realizar la ejecución de obras urbanas, tenemos diferentes normativas. Aquí, por ejemplo, en el Ecuador, nosotros partimos de lo que es la Biblia de Seguridad, que es el Decreto Ejecutivo 2393, donde pues aquí está toda la parte acerca de seguridad física, diferentes normas, diferentes se puede decir parámetros para crear un entorno seguro. Ahora, nosotros estamos aquí ya trabajando con lo que sería movimiento de tierras. Para ello, nosotros debemos de tener una prevención de riesgos laborales en construcción y obras públicas. Es lo que nos pide a nosotros la normativa ecuatoriana. Ahora, específicamente, acerca de a qué profundidad nosotros y qué tipo de se puede decir, de protección al trabajador debemos darle, nuestra normativa ecuatoriana no es tan clara. Para ello nosotros podemos asistir o tomar normativas internacionales como la OSHA, que es eh, a- la Asociación de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, o la NTP, que son normativas españolas. Ellas son mucho más específicas en lo que es el movimiento de tierras. Entonces, como les decía en un inicio, cuando nosotros ya estemos en ejecución de obras urbanas, nosotros debemos de tener la capacidad de identificar el peligro. Y el peligro para nosotros vendrá dado por el tipo de suelo. El tipo de suelo, según su calidad, puede ser A, B o C. Ya si trabajamos en roca madre, debemos de saber que la roca madre, según un teorema de Terzaghi, esto ya es mecánica de rocas más geotecnia, la roca tiene un cierto tiempo que puede autosostenerse de manera independiente, no necesita se puede decir un sostenimiento adicional, a diferencia del suelo. Pero en sí, igual a la roca se le debe dar un tipo de sostenimiento, para ello se aplica geomecánica, la calificación del macizo rocoso, tipos de clasificación del macizo como Q de Barton, perdón, y otras mediciones. Pero bueno, nos vamos a enfocar en lo que nosotros estaremos trabajando, que es el tipo de suelo. Puede ser A, B o C. Según este tipo de suelo, nosotros podemos plantear medidas de control. Estas medidas de control para nosotros van a ser la que sea la protección para nuestros trabajadores. Un tipo de medidas de control superada la profundidad de excavación mayor a 1,50 m es la protección escalonada. Es decir, nosotros vamos a excavar y en estas excavaciones vamos a dejar una sección tipo trapezoidal en la cual va a tener una relación vertical con respecto a una horizontal. Es decir, si nosotros tenemos una excavación que un inicio iba a ser de esta forma, si esta altura de excavación es mayor a 1,50, nosotros tenemos que darle una protección a los trabajadores. Para ello aplicaremos
las excavaciones de manera de trapecio. Aquí viendo una vista frontal, aquí está el terreno. Si antes nosotros íbamos a hacer una excavación así tal como se ve, pues tenemos que darle una forma trapezoidal, el cual esta altura de excavación aquí, que le vamos a llamar la vertical, debe tener una cierta relación acá con la horizontal. ¿Ya? Es decir, como crear un pequeño talud aquí. Un talud, un cierto ángulo, pues que me permita dar una protección al trabajador, que al momento de caer esto, pues no, más bien evitar que exista pues una caída de material y que aplaste a nuestros trabajadores. Para ello, les recomiendo este video, el cual es de la OSHA, Excavaciones en la Construcción y Clasificación del Suelo, para que acordémonos, nosotros cómo identificamos el peligro, dónde va a estar nuestro peligro, va a estar en el tipo de suelo. Y con este video, pues uno aprende a clasificar el tipo de suelo según su plasticidad, según su cohesión y así. Luego de ello, que usted ha identificado qué tipo de suelo tiene, el tipo de suelo más apto es el tipo de suelo A y el tipo menos apto es el tipo de suelo C. Ya según ello, nosotros vamos a plantear nuestra sección para darle una protección al trabajador. Bien, ¿y esto cómo iría? Pues nosotros por lo general eh, vamos a realizar excavaciones en la cual al fondo de zanja, si decimos que aquí, por ejemplo, aquí tenemos el terreno natural, estoy graficando con color rojo, TN. Si se fijan, nuestro trabajo sería al fondo de la zanja. Al fondo de la zanja llamaré a la profundidad en la que se encuentra o de donde nosotros, por ejemplo, conectaríamos una tubería para conectar esta cámara A en esta cámara o buzón B. Cámara o buzón, vamos a llamar a estos dos de aquí, los cuales suelen colocarse con fines de drenaje. ¿Ya? Entonces, si se fijan, muchas veces nosotros desalojaremos todo este material. Para ello tenemos que calcular cuál es el volumen. Según ello, contratar una maquinaria como un volquete para hacer un número de viajes. Sí, entonces vamos a iniciar un ejercicio el cual se desea conectar en una carretera dos buzones. Un buzón A, le vamos a poner con A, un buzón B. Este buzón se va a encontrar fondo de zanja de a 1.8 metros. Acuérdense que pasado los 1.8 metros de profundidad, nosotros tenemos que dar una cierta protección al trabajador. De eso va a ir en función el tipo de suelo. Y para este ejercicio, el tipo de suelo que vamos a trabajar es el tipo de suelo B. Adicional a ello, para hacer el desalojo de todo este material, utilizaremos una retroexcavadora que tiene como ancho de cucharón 0.6 metros. Dato adicional que ya se encuentra en la diapositiva, la pendiente que va a conectar estos dos buzones, el A y el B, es de 4.5 y sigue la dirección pues que se encuentra aquí. ¿Ya? Bien, entonces vamos a abrir por acá nuestro pizarrón. Listo. Como dato, ustedes siempre van a reconocer o lo que van a tener que hacer es calcular, aquí nos piden calcular el volumen de desalojo. Lo que tenemos que siempre nosotros es iniciar imaginándonos cómo sería el proceso en campo. Entonces, el primerito, el proceso en campo es pues tomar nuestro inicio, pongamos acá, está el buzón A, el buzón B, y aquí en el centro de la tapa de nuestro buzón es lo que nos estaría dando aquí la tabla de Excel, el origen, es decir,
la abscisa o la rasante 0 más 0, 0. Recordando un poco, este primer cero que se encuentra a la izquierda del signo más me indica el kilometraje y los demás números que se encuentran a la derecha me da el metraje. Esto es muy común encontrar también en lo que es vías, donde, repito, el primer número me da el kilometraje y los siguientes números me da en metros. Entonces, como este es el origen, este sería la abscisa 000, el origen. Ahora, si se fija en la tabla de datos que nos han proporcionado, primerito esto sería equivalente a que el topógrafo haya colocado su nivel más o menos por aquí, y luego, una vez que tenía ya el nivel, y está el topógrafo, haya observado al BM. El BM puede estar en cualquiera de estas direcciones, y la medida al BM es de 1.5. Recordémonos que nosotros anotamos, si conocemos la cota, sería una lectura positiva o de espalda, por eso aquí está de 1.5. El BM tiene una cota de 100, como podemos observar en los datos, y luego de ello pues hemos ido tomando, esto sería en campo análogo a desde el origen, tender una cuerda, marcarla con cal, y en el terreno natural marcar cada 10 metros como se observa aquí. En cada 10 metros, luego que se ha marcado, ir tomando las lecturas con el nivel, anotando uno por uno, y estas son las lecturas que nos han dado, las lecturas que nosotros conocemos como desconocidas o de frente. Si paso número 1, calcular la cota de terreno. ¿Cómo lo realizamos? Pues tenemos aquí nuestro BM, le sumamos la lectura positiva y con ello ya tenemos nuestra altura instrumental. Luego de ello, simplemente en cada punto, en cada cota, le restamos de nuestra lectura negativa y con ello ya tenemos nuestras cotas de terreno. Lo voy a realizar en Excel para que ustedes también vayan formando su plantilla y tengan listo para el día de la lección o cuando tengan que aplicarlo en alguna de sus prácticas. Entonces, vamos a abrir un Excel ya con los datos y lo tenemos ahí. Entonces, cota de terreno, como lo vimos, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la altura instrumental, la fijamos, menos las lecturas de frente o negativas. Listo. Con ello ya tenemos lo que sería nuestra cota de terreno. ¿Cuál va a ser el segundo paso? El segundo paso, como ustedes observan, va a ser las cotas de diseño. ¿A qué me refiero con las cotas de diseño? Si ponemos esto en una vista de perfil, bueno, ahí tenemos la vista en planta. Ponemos acá nuestra vista de perfil. Nuestras cotas de diseño vienen a ser todas aquellas las cotas que van al fondo de la zanja, de nuestra rasante. Vamos a llamar la parte inferior donde va a descansar la tubería que conecta los dos buzones, le vamos a llamar rasante. ¿Ya? Y todas estas cotas aquí que le he colocado con color rojo son las cotas de diseño. Entonces, si se fijan, nuestra primera cota de diseño va a estar en la abscisa 0 más 001. ¿Por qué en la 0 más 01? Porque en el centro del buzón era el origen y este buzón tiene de radio 1 metro. Entonces, desde aquí yo voy a comenzar a calcular mis cotas de diseño porque obviamente no puedo alterar el buzón. Entonces, aquí para acordarnos, o como dato, esto es radio 1 metro. Entonces, nuestra primera cota de diseño que le voy a poner con CD, la abscisa 001, va a ser igual a la cota de terreno menos el fondo de zanja que yo declaré para el ejercicio. Es decir, volviendo a nuestro pizarrón,
sería el, el valor de la cota de terreno menos, acá lo tenía, 1,50, 1,80, perdón. Sería 1,80. Listo. Entonces vamos al Excel y anotamos. Sería igual a la cota de terreno menos fondo de zanja que se encuentra acá de 1,80. Listo. Vamos de nuevo a nuestro pizarrón. Si se fija aquí le voy a colocar ya, voy a colocar acá lo del Excel también, ya que he calculado la cota de terreno, ahí está. Listo. Entonces, nuestra cota de diseño 1, que le voy a poner con el valor CD1, vamos a cambiar aquí de color, tenemos el azul, CD de la abscisa 001 es igual a 98,4 metros. Es decir, si aquí yo hago una vista de perfil, aquí estaría mi buzón A. Y aquí es donde inicia esta cota de 98,4. 98,4. Ahora, siguiendo la pendiente en esta dirección del 4,5, pues de esta forma más o menos va a quedar mi rasante, fondo de zanja, hasta llegar acá a la cámara B, que sería la abscisa 0,59. ¿Ya? Entonces, para calcular la siguiente abscisa, pongámosle por acá, voy a ponerle medio exagerado para que se logre notar la diferencia. Esta sería la cota de diseño de la abscisa, cota de diseño de la abscisa, como me da mi tablita, 0,010. Y esta que va a ser igual. Si se fijan, voy a hacerle aquí con el color verde. Si trazo una línea horizontal, por acá va a estar la proyección de la cota de diseño, la cota de diseño anterior le voy a poner, que en este caso sería la 001. Cota de diseño anterior, menos este de aquí, que le voy a sombrear con color verde, menos este desnivel. Voy a ponerle menos el desnivel. Y si se fijan, este desnivel se crea producto de la pendiente que nosotros hemos establecido para este ejercicio, que es de 4,5. ¿Cómo calculo esta pendiente? Si se fijan, utilizamos el porcentaje. Entonces yo digo, utilizamos una regla de 3. Si yo digo que una distancia de 100 metros, siendo 4,5 metros, en esta distancia de aquí, que le voy a poner distancia que va a ser igual, distancia de mi cota de diseño menos mi distancia de cota de diseño anterior, ¿cuánto va a ser igual ese desnivel? La simple regla de 3. Das la diferencia de las distancias por 4,5 y para 100. Entonces, esto de aquí, ver este análisis, primero no con los valores, sino con los valores, me va a permitir a mí el Excel y automatizar toda la plantilla. Entonces, ¿cómo me quedaría esta cota de diseño 10, que es la que me tocaba? La cota de diseño 10 me va a quedar igual a mi cota de diseño anterior. Le voy a poner con un color más fuerte. Cota de diseño anterior menos el desnivel. Y el desnivel a que me quedaba igual.
Si se fijan, el desnivel va a ser igual a mi distancia, diferencia de distancias por la pendiente, y esto para 100. Esto me quedaría igual a la distancia de mi cota de diseño menos la distancia de mi cota de diseño anterior por 4.5 y para 100. Haciéndole manualmente, reemplazo valores, esto sería 98.4 menos distancia de mi cota de diseño. Estoy en la abscisa 10, por lo tanto, sería 10 metros del origen, menos la distancia de la cota anterior, que es 1. O sea, aquí me quedaría 9. Por 4.5, que es la pendiente, y esto dividido para 100. Lo podemos hacer manualmente para comprobar después que nuestro Excel esté correcto. Esto sería 98.4 menos las distancias, que sería 10 menos 1 por 4.5 para 100. La cota de diseño, vamos a ponerle por acá, la cota de diseño de la abscisa 10 es 97.995 metros. Listo. Este valor debemos estar pilas a que nos salga en el Excel para corroborar que es correcto nuestra fórmula. Vamos de nuevo a nuestro Excel. Cota de diseño, el primerito, ya lo vimos. Es el que se encuentra primero al fondo de zanja, es decir, del terreno natural que se encuentra por acá, menos el 1.80 que nosotros decidimos que va a ir. Listo, ya está ese valor. El siguiente se va a ir en función de la pendiente. Entonces esto sería cota anterior menos las distancias, abro paréntesis, sería la cota donde estoy calculando, el valor de la distancia de la cota donde estoy calculando, menos el anterior, por la pendiente, que aquí lo anote, para 100. Listo, 97.995, lo que habíamos calculado anteriormente. Entonces, para ver lo que sería la ventaja del Excel, nos va a permitir automatizar y no ir valor por valor. Si se fijan, esto es cíclico. Por eso hicimos que la cota siguiente, por ejemplo, desde 0,20, de la rasante en 20, sería mi cota anterior, 97,995, menos la distancia que hay entre la anterior y la que estoy calculando, es decir, 20 menos 10. Y esto de nuevo por la pendiente para 100. Esto, repito, cota anterior, lo puedo arrastrar, más bien, estos valores se mueven, el único valor que tendría que fijar sería la pendiente. Entonces, F4, listo, y arrastro todos los valores. Verifico el último que sea correcto, está en función de las dos distancias, sí, en función de mi cota anterior, correcto, y de la pendiente, correcto. Listo. Una vez que yo he calculado mis cotas de diseño, vamos a poner el gráfico. Una vez que yo he calculado estas cotas de diseño y tengo también las cotas de terreno, estas de acá son las de acá arriba, las cotas del terreno natural. Voy a poner con CT de cota de terreno, CD cota de diseño. Una vez que yo tengo tanto esta cota de terreno como la cota de diseño, puedo calcular lo que son las alturas de excavación. Y esta altura de excavación me va a permitir a mí no hacer, si se fijan aquí de color morado, y no hacer mi altura de excavación. Con esta altura de excavación,
yo, si no le doy la protección al trabajador, haría una excavación de forma rectangular. Ahora, pero según vimos en la normativa, pasado el 1,50 m, debo darle la forma de protección, en este caso para el tipo de suelo B. Entonces, mi excavación en cada sección de estas progresivas va a tener forma de trapecio. Es decir, de esta forma me va a quedar a mí mi excavación. Haciendo un corte, por ejemplo, en lo que sería la abscisa 001, de esta forma sería un trapecio, donde esta altura de excavación que le he puesto con color morado va a ser esta parte vertical de acá. ¿Y cómo me va a quedar la forma de esta sección? Pues va a quedar en función del tipo de suelo B, donde la relación entre esta forma vertical, esta parte vertical que tengo aquí, con esta horizontal, debe ser 1, 1. Es decir, H puntos B, aquí va a ser igual a 1, 1. Esto me quiere decir que si yo tengo una unidad de altura de excavación, esta parte horizontal también debe ser igual a 1. Es decir, que así poco a poco voy construyendo. Listo, entonces vamos a ir un momentito a las diapositivas. Vamos a verificar que para el tipo de suelo B, mi excavación debe cumplir con la forma 1 o con la relación horizontal vertical de 1 a 1. Es decir, de aproximadamente, o más que aproximadamente, es un ángulo de 45 grados. Bien, nos vamos a quedar hasta ahí. Voy a hacerle pausa al video para que no se haga tan largo. Y en el siguiente video vamos a comenzar a calcular lo que sería el área de cada uno de las progresivas, las secciones, para luego calcular el volumen parcial y por ende ya el volumen total que sería de esa loma. Bien, retomamos esta segunda parte donde vamos a calcular lo que sería la altura de excavación o lo que más adelante llamaremos con la letra V. Entonces esto simplemente es igual a la cota de terreno menos la cota de diseño. Ventaja de utilizar Excel, arrastramos todos nuestros valores. Bien, entonces tal y como está en el Excel, nuestro siguiente paso es calcular las secciones ya con la forma de la protección para los trabajadores. Entonces, vamos a hacer aquí zoom a lo que sería una sección, iniciando ya desde la progresiva 0001, donde si se fijan, nuestra sección que nos va a quedar por defecto es un trapecio. Vamos a ir deduciendo a qué corresponde cada una de estas partes. Como lo calculamos en un inicio, nuestra cota de terreno se encuentra en esta parte superior. Si proyectamos por aquí, esta es la cota de terreno. Esto que he colocado con líneas punteadas viene a ser nuestra altura de excavación, porque en este fondo se encuentra la cota de diseño, aquí hablando todo de la abscisa 0001. Entonces esto lo vamos a colocar con letra V, ya que es nuestra altura de excavación. Luego de ello, ¿a qué va a ser igual este ancho? Esto de acá, si se fijan, va a ser la forma del cucharón que utilicemos de la retroexcavadora. Entonces esto es ancho de cucharón. Ahora, esta parte de aquí es igual, si proyectamos, pues esto es un rectángulo y esto también es del ancho de cucharón. Solamente nos faltaría conocer el ancho de esta parte de acá, que va en función de la relación vertical horizontal. Es decir, esto es vertical y esto es lo que nombramos como horizontal. ¿A qué va a ser igual esto de horizontal?
esta partecita. Acordémonos que para el tipo de suelo B, la relación horizontal vertical es igual a 1, 1. Es decir, para este caso, nuestro horizontal va a ser igual a vertical. Listo. Entonces, para calcular, voy a poner por acá, para calcular nuestra área trapezoidal, porque es con la protección ya al trabajador, sería igual a 0,01 de la abscisa 1. Esto sería igual, como es un trapecio, a base mayor más base menor sobre 2, y esto por la altura. Vamos a ponerle nombre y apellido a cada uno de estos valorcitos. La base mayor, ¿a qué va a ser igual? Si se fijan, base mayor es todo lo que comprendemos en la parte superior, es decir, la parte horizontal más el ancho de cucharón más la parte horizontal. Listo. ¿A qué va a ser igual la base menor? La base menor, como logramos observar en la figura, es igual solamente al ancho de cucharón. Y por último, la altura, h, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual pues a la vertical, o letra V, o lo que nosotros llamábamos como nuestra altura de excavación. Voy a colocarles aquí para que no se pierda. Excavación. Listo. Entonces, simplemente aquí lo que yo voy a realizar es esta fórmula aquí, reducirle lo más posible, dejarle en términos, para con ello simplemente ingresar a nuestro Excel y que se me calcule automáticamente lo que serían las demás secciones. ¿Ya? Entonces, reemplazo valores, base mayor. Aquí de una vez lo reemplazo. Acordémonos que la horizontal va a ser igual a la vertical, que ese valor sí lo tengo, que es el fondo de sangre. Entonces, aquí la base mayor me quedaría a 2 veces la horizontal más el ancho de cucharón. Más, esto viene a ser mi base menor, mi base mayor, perdón, más mi base menor, que es igual al ancho de cucharón. Todo esto dividido para 2 y multiplicado por la altura, que es la altura de excavación, o V. Simplemente miren, 2 veces la altura de excavación, ancho de cucharón más ancho de cucharón, se hace 2. Simplifico, se queda aquí 1. Esto simplemente me queda al horizontal más el ancho de cucharón, que multiplica la vertical o altura de excavación. Entonces, esta sería mi fórmula general para las secciones, para cada una de las secciones. O sea, aquí lo que yo tengo que proceder es, voy a hacerles un gráfico por aquí, es calcular primerito la sección de mi abscisa 0,01. Luego que he calculado esta área de esta sección, tengo que pasar por mi otra sección. Es decir, esta que estoy graficando acá sería la sección 00, perdón, 0,10 de la abscisa 10. Es decir, para este siguiente punto, acá, luego tendría que calcular la siguiente sección, que exagero que estaría por acá, la 0 más 0,20. Y así, si se fijan, voy calculando para cada una de estas secciones, para que luego cuando tenga cada una de estas secciones, simplemente voy calculando estos volúmenes parciales y sumo y tendría los volúmenes totales. Si se fijan, poquito a poquito, cada una de estas abscisas tendría una sección. Listo, entonces, aprovechando que hemos disminuido esta fórmula, con esta fórmula vamos a calcular el área para cada sección. Voy al Excel y esto me quedaría igual a lo que sería la multiplicación de la parte horizontal, que es igual
a la altura de excavación más el ancho del cucharón que lo tengo por acá y multiplicado de nuevo por la altura de excavación o vertical o V como lo nombramos. Para arrastrar estos valores, el ancho de cucharón lo voy a fijar y pues procedo a calcular los siguientes. Listo, las ventajas de tener Excel. Y una vez, aquí si deseo, lo puedo dejar en 3 decimales, utilizo el comando redondear. Acá, un paréntesis para que no me dé problema. 2 puntos, dejémosle en 3 decimales. Listo. Listo. Vamos a calcular el volumen parcial. Y aquí, ¿qué sería igual el volumen parcial? Tal y como hemos puesto aquí en este bosquejo. El volumen parcial va a ser el promedio entre dos secciones. Sí, sí, apago el pizarrón un segundito. Listo, entonces el volumen parcial va a ser entre cada sección. Es decir, primerito voy a calcular el volumen parcial entre estas dos secciones, la 0,1 y la 0,10. Coloco volumen parcial entre las secciones la 1 y la 10. ¿Qué va a ser igual esto? Va a ser igual al área de la una sección más el área de la siguiente sección. Como vamos a calcular el promedio de esto por la distancia que les separa. Entonces, ¿a qué va a ser igual la distancia que les separa? Igual que en el cálculo de pendiente, va a ser en este caso igual, vamos a ponerlo por acá abajo, esta distancia sería igual a 10 menos 1, por lo que sería mi distancia en el punto menos mi distancia en el punto anterior. Listo, entonces vamos a calcular estas distancias aquí. Sería la distancia 1, distancia 2, distancia 3 y así ir calculando estos volúmenes parciales. Ya, vamos aquí. Abro paréntesis, sección de la rasante 1 más sección de la rasante 2, o sea, dividido para 2 y multiplicado por la distancia que separa esas dos secciones, que es nada más y nada menos que la distancia de cada una de esas progresivas. Por eso, si se fija, acá al lado de cada una de las progresivas he colocado lo que es el valor numérico, pues para que con la connotación o la notación de progresiva no me dé error al momento de hacer las operaciones matemáticas. ¿Listo? Entonces, la ventaja de realizar esto es que puedo simplemente arrastrar para los demás valores y calcular el volumen parcial. Con ello simplemente, pues, tengo ya todos los volúmenes parciales de la sección 1,10, 10,20, 20,30, 30,40, 40,50 y 59,50. Es decir, que si yo sumo todos estos volúmenes parciales, voy a obtener ya lo que sería el volumen de desalojo con protección al trabajador. Ahora, para tener un valor real, yo debería utilizar lo que es el factor de esponjamiento. Acordémonos que el valor
el volumen del material en banco es muy diferente al volumen del material ya al momento que se desaloja, porque este tiende a ampliarse. Entonces, aquí vamos a utilizar un factor de esponjamiento, dato del problema, de 1.2. Entonces, el volumen real sería igual al valor de mi volumen con protección al trabajador por el factor de esponjamiento. Y esto sería igual a 900.5 metros cúbicos. Voy a colocarle con color rojo y un borde grueso. Ahora, si usted ya tiene lo que sería el volumen real de desalojo, aplicado el factor de compactación, lo único que le restaría si le preguntan es cuántos volquetes o cuántos números de viajes debe de realizar para retirar todo este material. Simplemente esto estaría ya en función de la capacidad de su volquete. Por ejemplo, aquí vamos a suponer que utilizamos un volquete con capacidad de 8 metros cúbicos. Si yo quiero saber el número de viajes que realizaría con uno solo, pues simplemente el volumen real lo divido para 8. En este caso serían 113 viajes. Recordemos que este valor tiene que ser cerrado, entonces lo redondeamos a 0 decimales. Listo, entonces serían 113, en realidad aquí serían 114 porque es el poco de material que sobraría. Y bueno, eso sería todo por el ejercicio del día de hoy. Recuerden que lo que hemos aplicado aquí simplemente es a partir del 1,50 m de profundidad, se tiene que dar una cierta protección al trabajador. Para ello nosotros realizaremos este tipo de secciones, cada una de las progresivas, dependiendo del tipo de suelo. ¿Sí? Entonces una de las ventajas de esto es analizarle por términos para luego llevarlo a un Excel y poderlo automatizar. Cualquier duda o consulta, estoy a la orden. Gracias por su atención.